Piensa en el último lugar común donde estuviste hoy, una tienda, el transporte, una habitación familiar. Ahora pregúntate, ¿qué pasó ahí antes de que llegaras? ¿Qué dejaron los que estuvieron antes allí? No todo se va cuando las personas se van. A veces algo queda, a veces algo espera. Y esta noche lo vas a comprobar. Así que apaga la luz y céntrate en estas 3 historias aterradoras. Comencemos. El turno de las 3 de la mañana. Nadie me advirtió sobre las 3 de la mañana. Nadie me dijo que esa hora tiene un peso distinto cuando estás solo adentro de un Oxxo, vaciado por la madrugada, con los tubos de luz fluorescente zumbando como moscas atrapadas en un frasco, y la carretera afuera quieta como un cementerio inundado. Me lo tuve que aprender solo, una noche de octubre, cuando llevaba apenas 4 semanas trabajando ahí y todavía pensaba que el turno nocturno era simplemente aburrido. Me llamo Rodrigo. Tenía 21 años cuando empecé a trabajar en esa tienda. Necesitaba el dinero para pagar la universidad y el Oxxo de la carretera pagaba un poco más que los del centro porque nadie más quería ese turno. Debía haber entendido la señal desde el principio. Cuando fui a la entrevista, el encargado de la zona, un tipo gordo y sudoroso que olía a cigarrillo barato, me preguntó 3 veces si estaba seguro. 3 veces, como si supiera algo que yo no. Firme de todas maneras. La renta no esperaba y los estudios tampoco. Los primeros días fueron normales en la medida que se puede decir normal. Estar despierto de 10 a 6 de la mañana en un local de conveniencia al lado de una carretera donde los camiones pasan cada 20 minutos haciendo temblar los estantes. Aprendí los procedimientos, los códigos del sistema, cómo hacer el corte de caja, cómo manejar a los borrachos que llegaban a las 2 de la mañana a comprar más cervezas, aunque apenas podían sostenerse. Era un trabajo muy mecánico, te dejaba la mente libre para pensar demasiado. La primera vez que sentía algo raro fue un miércoles. No recuerdo la fecha exacta, pero sí que esa noche había llovido desde las 8 y el agua seguía cayendo en diagonal, golpeando el cristal de la entrada con el sonido que parece dedos tocando. Eran las 2:40. Llevaba como 1 hora y media sin que entrara absolutamente nadie, y yo estaba apoyado en el mostrador leyendo algo en el teléfono, cuando escuché algunos pasos. Unos pasos lentos, regulares, viniendo del pasillo del fondo, el que tiene los lácteos y los embutidos refrigerados. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado sin que yo me diera cuenta, cosa que pasaba a veces cuando estaba muy concentrado en el celular. Levanté la vista y recorrí los pasillos con la mirada. No había nadie, pero los pasos continuaron. 3 más lentos, como si alguien caminara despacio, sin prisa, entre los anaqueles de frituras y el refrigerador de bebidas. Me dije que era el edificio, que los materiales se contraen con el frío de la lluvia. Me lo repetí varias veces en voz baja y los pasos se detuvieron justo cuando terminé la segunda repetición. Silencio total, excepto por el zumbido de los refrigeradores y la lluvia en el vidrio. Respiré hondo y volví al teléfono. A los 10 minutos volvieron los pasos. Esta vez más cerca. Venían de los pasillos 2, el de las galletas y los chocolates. Este quedaba directamente a mi izquierda, detrás de un estante de 2 metros de altura. Me levanté despacio del banco y caminé hacia el extremo del mostrador para poder ver el pasillo completo. Este estaba vacío, absolutamente vacío. Pero mientras yo estaba parado ahí mirando hacia los chocolates y a los mazapanes, los pasos siguieron detrás de mí.
Ahora en el pasillo 1, el de los cigarrillos y el alcohol. Me giré de golpe. Nada, absolutamente nada. Esa noche no dormí cuando llegué a casa, pero tampoco renuncié. Era el dinero lo que me mantenía ahí. La segunda semana fue totalmente distinta. Los pasos habían pasado a ser parte del ambiente como el zumbido de las lámparas y yo había aprendido a ignorarlos con la misma eficiencia mecánica con los que ignoraba el frío o el aburrimiento. Pero entonces empezó lo otro, las cámaras. El Oxxo tenía 4 cámaras interiores y 2 exteriores. Todas estaban conectadas a un monitor pequeño detrás del mostrador. Yo las revisaba cada tanto, más por costumbre que por necesidad, porque a esas horas de la madrugada raramente había algo que vigilar. Una noche, creo que era un jueves, semana y media después de los pasos, miré el monitor y vi que en las cámaras del pasillo 3, en el fondo, mostraba una figura parada al frente del refrigerador de los yogures. Me enderecé. Era una mujer, o al menos tenía la silueta de una mujer. Era de cabello largo y oscuro, ropa oscura, de espaldas a la cámara. Estaba parada ahí sin moverse, frente al refrigerador, como si estuviera leyendo las etiquetas. Lo que me detuvo no fue verla, sino no haberla oído entrar. La campanilla de la puerta sonaba cada vez que alguien entraba siempre, y esa noche no había sonado. Me había asomado al pasillo 3 desde el mostrador, vacío. Volví a ver el monitor. La figura seguía allí inmóvil de espaldas. Yo parpadeé, cerré los ojos por 2 segundos y lo volví a abrir. La pantalla mostraba el pasillo vacío, igual que en la tienda real. Pensé que era un error de la grabación, que la cámara había capturado un bucle antiguo superpuesto sobre la imagen en vivo, ese tipo de falla técnica que a veces ocurre con los sistemas de vigilancia baratos. Lo anoté en el cuaderno de novedades. Al día siguiente, la encargada del turno diurno, una mujer de 40 y pico de años llamada Consuelo, que tenía los ojos siempre un poco demasiado abiertos, leyó mi nota y cerró el cuaderno sin decir absolutamente nada. Le pregunté si sabía algo sobre los problemas con las cámaras. Me miró un momento y dijo: olvídalo, debí haberle hecho caso. La noche del 20 de octubre es la que no puedo sacar de mi cabeza. Es esa que me despierta a veces cuando estoy en ese estado entre el sueño y la vigilia. Es el umbral donde la mente todavía no pone filtros racionales y las cosas aparecen como si fueran de verdad, sin el barniz tranquilizador de la explicación lógica. Eran las 3:04 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj en el sistema de la caja exactamente antes de que sucediera lo que pasó. Uno de esos actos absurdamente mundanos que el cerebro graba como una precisión cruel. 3:04 sigue siendo el mismo número que me desagrada ver en cualquier reloj. Estaba haciendo el inventario de refrescos cuando el frío llegó. No fue un frío gradual de cuando alguien abre la puerta o cuando el clima baja afuera. Fue un frío súbito, concentrado como si alguien hubiera puesto un bloque de hielo directamente sobre mi espalda. Se me erizó todo el vello del cuerpo en un segundo. Giré, pero no había nadie. Pero entonces la escuché. Una respiración lenta, honda, rasposa, como de alguien que duerme con los pulmones llenos de algo que no es aire. Vino del pasillo detrás de mí y fue tan cercana, tan absolutamente presente, que por el reflejo me hice hacia un lado y tiré una botella de Coca-Cola al suelo. El ruido del plástico rebotó en las losetas y rompió el silencio. La respiración se detuvo. Me quedé quieto, paralizado. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo.
Pasó 1 minuto o 2. No volví a escuchar absolutamente nada. Con mucho cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper una tregua invisible. Yo caminé de regreso al mostrador sin darle la espalda a los pasillos. Me senté en el banco, puse ambas manos sobre el mostrador y las mantuve planas, visibles, como alguien que se rinde. Fue entonces cuando la vi por primera vez de frente. Estaba en el pasillo 1, casi al final entre los cigarrillos Marlboro y los condimentos. Era la mujer de la cámara, pero ahora podía verle la cara, o lo que quedaba de ella, porque lo que vi no era exactamente una cara, era el bosquejo de una cara, una boca, unos ojos y la nariz, pero todo con una indefinición perturbadora, como una fotografía movida, como si los rasgos estuvieran ahí, pero no terminaran de resolverse como algo concreto. El cabello le caía sobre los hombros, oscuro y mojado. Usaba ropa que en otro contexto podría haber sido algo normal. Pantalón oscuro, blusa blanca, pero en esa luz fluorescente parecía sacada de una época equivocada. Me miró, o al menos giró la cara hacia mí, que no es exactamente lo mismo cuando los ojos son así de vagos, de difuminados. Y entonces me sonrió, una sonrisa enorme, demasiado ancha para ser posible en una cara humana, demasiado larga en los costados, estirándose hacia las mejillas hasta un punto que ninguna mandíbula debería poder alcanzar. Abrí la boca para gritar y en realidad no salió nada. El aire se quedó atrapado en algún lugar entre los pulmones y mi garganta. Me doblé sobre el mostrador con las manos apretando el canto y cuando levanté la vista, el pasillo estaba vacío. Llamé al encargado de la zona 3:20 de la mañana. Le dije que me sentía mal, que tenía fiebre, que no podía seguir el turno. Me colgó maldiciendo, pero no me importó. Esperé a que hubiera suficiente luz afuera para atreverme a salir, que en octubre en Monterrey es como a las 6:30, y estuve sentado en el banco del mostrador esas 3 horas, mirando los pasillos con todos los sentidos tensados al máximo, sin parpadear más de lo necesario, sin moverme a ningún lado excepto al baño, y fui solo una vez, y eso caminando de espaldas. Renuncié al día siguiente. Antes de irme, hablé con Consuelo. Le conté todo lo que había sucedido, la respiración, la figura, la sonrisa. Consuelo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió como si lo que yo le hubiera descrito fuera completamente normal. ¿Sabes qué es?, le pregunté. Me dijo que antes de que pusieran el Oxxo, en ese terreno había un taller mecánico, que unos 15 años atrás una mujer había sido encontrada adentro del taller sin ninguna herida evidente, sola, a las 3 de la mañana, que nunca encontraron a nadie responsable porque técnicamente no había nada que indicara un crimen. Simplemente había muerto allí dentro, sola a esas horas de la madrugada. ¿Y no se fue?, dijo Consuelo, recogiendo sus cosas para salir. Algunos se van, ella no. Me fui sin responder. A veces paso por esa carretera de día, siempre de día. Veo el Oxxo desde el carro, las luces fluorescentes, los carteles de promociones, el letrero rojo y blanco que de alguna manera siempre parece estar encendido sin importar la hora, como una herida que no cierra. No paro, nunca vuelvo a parar allí, pero algunas noches, cuando son exactamente las 3:04, me despierto sin saber por qué y tengo un frío en la espalda y la habitación está completamente a oscuras. Y por un momento, antes de encender la luz, pienso que si volteo hacia el rincón junto al closet, voy a ver esa sonrisa demasiado ancha esperándome en la penumbra. Hasta ahora siempre ha estado vacío. Hasta ahora.
La niña del pasillo 7. Empiezo por lo más difícil. Soy una persona que cree en fantasmas. Eso es lo importante, que lo sepan desde el principio, porque lo que voy a contar no tiene ninguna explicación que yo haya podido encontrar en los 4 años que llevo intentando encontrarla. Soy Fernanda, tengo 31 años, estudié comunicación, trabajo en la agencia de publicidad, duermo con audífonos porque me da ansiedad el silencio y leo ciencias ficción para no pensar demasiado en las cosas que no puedo controlar. No soy el tipo de personas que ve fantasmas y sin embargo, el Oxxo de la avenida Universidad lo conocí porque vivía a 2 cuadras. Era el Oxxo de mi vida cotidiana, el de urgencias a medianoche, el de los domingos sin nada abierto, el de las resacas que necesitaba Gatorade y pastillas efervescentes a cualquier hora. Lo conocía tan bien que sabía exactamente dónde estaba cada cosa sin leer los letreros. Sabía que la cajera del turno de la noche de los martes se llamaba Yolanda y que ponía cumbias bajito desde su teléfono. Sabía que el café americano de la máquina del fondo sabía más cenicero mojado, pero era el único disponible a las 2 de la mañana. Era mi Oxxo. No le tenía ningún miedo. Lo vi por primera vez en un jueves de marzo. Eran las 11:20 de la noche y yo venía del gimnasio sudada, con hambre y con un pésimo humor porque mi jefe me había mandado correos toda la tarde sobre una presentación que ya había entregado 3 veces. Entré al Oxxo a comprar una barra de proteína y una agua mineral. Una transacción de 58 pesos. 5 minutos de vida era todo lo que necesitaba. Fui al pasillo 7, el de los snacks y las barras de cereal, cerca del fondo, y mientras revisaba las opciones, que básicamente eran las mismas de siempre, las sentí. Una presencia. Eso es la palabra más exacta que tengo. No vi nada en ese primer momento, solo sentí que había alguien cerca de mí, al nivel de mi cadera, como cuando un niño pequeño se para junto a uno esperando algo. Bajé la vista esperando encontrar a algún chamaco que se había separado de sus papás. No había nada. El pasillo estaba vacío. Los estantes de granolas y chetos y barritas alineados como soldados bajo la luz blanca. Tomé mi barra de proteína y me fui a la caja. Pagué y salí. Me olvidé del asunto en 48 horas. La vi la segunda vez 2 semanas después. Esta vez fue demasiado diferente, porque esta vez sí vi. Era un sábado de madrugada, casi la 1 de la mañana. Había salido con unas amigas y me había separado del grupo para comprar cigarrillos, aunque llevaba meses intentando no fumar, y ese era exactamente el tipo de noche que acababa con esos intentos. Entré al Oxxo medio distraída, mirando el teléfono, y fui directamente hacia el pasillo 7. La vi cuando doblé hacia el pasillo. Una niña. Tendría entre 7 a 8 años. Estaba parada al fondo del pasillo de espaldas hacia mí, mirando los estantes inferiores. Llevaba un vestido blanco, uno de esos vestidos de algodón con tirantes finos que los niños usan en verano, y el cabello negro en 2 colitas, descalza. Eso fue lo primero que noté. Descalza sobre las losetas frías del Oxxo a la 1:30 de la mañana. Mi primer pensamiento fue que se habría perdido. Me acerqué y le pregunté: «Oye, ¿estás bien? ¿Dónde están tus papás?». La niña no me respondió, no se movió, seguía mirando los estantes inferiores con esa concentración total que a veces tienen los niños cuando algo captura su atención por completo. Me acerqué 2 pasos más y extendí mi mano para tocarle el hombro. Mi mano pasó a través de ella, no como a través del aire, como a través de algo que tiene temperatura, un frío denso,
húmedo que me subió por los dedos hasta el codo en una fracción de segundos y me hizo retirar la mano de golpe. Di un paso hacia atrás. La niña seguía parada ahí, mirando los estantes, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera en realidad. No grité. No sé por qué no grité. Creo que el cerebro a veces se niega rotundamente a procesar algo que simplemente lo bloquea. Lo suspende en un paréntesis mientras busca cualquier otra explicación posible. Me dije que era un truco de la luz, que había estado bebiendo, que estaba muy cansada. Me lo dije muy rápido y salí del pasillo sin correr, con esa caminata tensa y rígida de quien intenta parecer calmado cuando por dentro en realidad está absolutamente aterrado. Le pregunté a Yolanda si había visto a una niña. Yolanda levantó los ojos del teléfono con una expresión de quien escucha una pregunta cuya respuesta no le gusta. ¿En el pasillo 7? Preguntó. Sí, le respondí. Yolanda asintió despacio. No voltees. ¿Cómo? Que no voltees. Paga y te vas. Pagué y me fui. Afuera en la banqueta me temblaban las manos. No volví al Oxxo por 3 semanas. Al cabo del mes, la lógica cotidiana fue ganando terreno, como siempre hace en realidad, y una noche de un lunes necesité un medicamento para la gripa, y el otro Oxxo ya había cerrado, y el de la universidad estaba a 2 cuadras. La lluvia apretaba y me convencí de que lo que había visto era solo una combinación del cansancio y el alcohol. Entré decidida a no ir al pasillo 7. Tomé lo que necesitaba de los pasillos 2 y 1 y fui directamente a la caja. Mientras el cajero me cobraba, miré de reojo hacia el fondo de la tienda. La niña estaba en el pasillo 7, de espaldas, mirando los estantes inferiores exactamente igual. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez, mientras yo la miraba desde la caja, la niña giró la cabeza muy despacio, no el cuerpo, solo la cabeza. Giró hasta que me quedó mirando directamente hacia donde yo estaba, y aunque estábamos a varios metros de distancia, vi sus ojos, negros, no el negro normal del iris, un negro completo, de pupila a pupila, sin el blanco que normalmente tienen los ojos, como 2 agujeros en una cara que de repente se volvía demasiado real. Me sonrió. Era la sonrisa de una niña. Eso era lo más horrible. Era completamente la sonrisa de una niña, amplia y sin malicia aparente. Los dientes de leche todavía no completamente reemplazados por los permanentes. Esa sonrisa específica de 8 a 9 años, que en cualquier otro contexto sería completamente inocente. Pero con esos ojos negros, con ese vestido blanco a la 1 de la mañana, en ese pasillo 7 que siempre estaba vacío cuando ella estaba allí, grité. Esta vez sí grité. El cajero se sobresaltó y tiró el cambio. Me fui sin recogerlo en realidad. Lo que sé de esa niña se lo saqué a Yolanda en porciones pequeñas a lo largo de varios meses, porque Yolanda es de las personas que no habla de estas cosas fácilmente, que las mantiene selladas con el pragmatismo de quien ha aprendido que nombrarlas demasiado las hace reales. En los años 80, antes de que el predio fuera nada más que un terreno baldío donde después construirían el local, hubo en esa misma esquina una vecindad vieja de las del patio central, los lavaderos compartidos, los corredores estrechos. Una noche de marzo, siempre, una niña de 8 años fue encontrada muerta en el patio interior. Las circunstancias nunca fueron completamente esclarecidas. La niña se llamaba Sofía y Sofía nunca se fue. Cuando demolieron la vecindad y construyeron el local, Sofía se quedó.
Se quedó en el pasillo 7. Ese pasillo corresponde aproximadamente al espacio donde estaba el patio interior donde la encontraron. Se quedó ahí, mirando los estantes inferiores descalza sobre las losetas, esperando algo que nadie ha podido identificar. Yolanda dice que a veces le habla en voz baja cuando está acomodando el pasillo. Le dice cosas, le dice que ya todo está bien, que puede irse si quiere, que nadie le va a hacer daño. Pero Sofía sigue allí. Yo ya no vivo en esa colonia. Me cambié de departamento oficialmente por razones de espacio y de precio, pero la razón real es que ya no podía caminar por esa banqueta sin que los ojos se fueran directamente hacia el letrero rojo del Oxxo, sin que pensara en el pasillo 7, sin que me preguntara si Sofía estaba allí dentro en ese momento, descalza y sonriente, mirando los chetos y las granolas con sus ojos negros completamente abiertos. A veces pienso en ella, pienso en lo que significa quedarse, en lo que debe sentirse ella atrapada en ese pasillo de conveniencia por décadas, viendo pasar a la gente que compra, paga y se va, que tiene lugares a donde ir, que tiene casa y cuerpo y también nombre, que si alguien la recuerda. Pienso en eso a veces. Lo que siento no es miedo, sino algo más parecido a la tristeza, pero luego recuerdo sus ojos y la tristeza se me va. El hombre que regresa todas las noches. Lo que más me costó aceptar no fue haberlo visto, fue haberlo reconocido. Esa es la parte que no le cuento a mucha gente porque la primera parte la gente la escucha con esa combinación de escepticismo, educación y curiosidad que uno aprende a tolerar cuando uno habla de estas cosas. Pero cuando digo que lo reconocí, cuando digo quién era de una manera diferente, más profunda, y algunos cambian de tema y otros me miran con esa lástima específica que se reserva para quien ha pasado por algo que los demás prefieren no imaginar. Me llamo Héctor, tenía 42 años cuando pasó. Llevo 2 años intentando escribir esto y cada vez que lo intento me detengo en el mismo punto. Hoy voy a llegar hasta el final. Trabajé 8 años en el Oxxo de Tijuana, no en el turno nocturno. Nunca quise el turno nocturno. Siempre lo cedí a quien lo quisiera, sino en el vespertino, de 2 a 10 de la noche. Yo conocía esa tienda como la palma de mi mano. Conocía el sonido específico que hacía el refrigerador 3 cuando el compresor empezaba a fallar, que era a las 3 semanas aproximadamente. Conocía la forma en que la luz del letrero exterior proyectaba una franja anaranjada sobre el piso de la entrada al atardecer. Conocía a los clientes habituales por sus horarios y sus compras sin necesidad de que se presentara. Era mi lugar. 8 años es mucho tiempo en cualquier lugar. Daniel Salas fue el cliente habitual durante los últimos 3 años que trabajé ahí. Lo sé porque tengo una buena memoria para la cara y los patrones. Y Daniel tenía ambos muy marcados. Llegaba siempre entre las 9 y las 9:30 de la noche. Compraba siempre lo mismo: 2 coronas, una bolsa de papas, un cigarrillo suelto si había, o a veces una cajetilla chica, y chicles de menta. Y pagaba siempre en efectivo, siempre con un billete de 200 que tenía un doblez específico en la esquina superior derecha, lo que me hacía pensar que lo doblaba él mismo adrede para distinguirlo de los demás. Era un hombre muy ordinario, cuarentón, moreno, de complexión mediana, con esa cara de cansancio permanente que tienen los que trabajan turno partido toda la vida. Nunca fue grosero, nunca fue particularmente amable. El tipo de cliente invisible que uno agradece en la última hora de turno cuando el cuerpo ya pide sentarse.
En octubre del 2021 supe por otra cliente habitual que Daniel Salas había muerto en un accidente de carretera libre de noche en la curva del kilómetro 23 que los tijuaneses conocemos bien porque ya se ha tragado a varios. El tráiler no lo vio, eso fue lo que me contaron. Lo procesé con la tristeza tranquila que uno siente por las muertes de conocidos periféricos. Las personas que formaban parte del paisaje de la vida cotidiana sin entrar del todo en ella. 2 semanas después, a las 9:14 de la noche, Daniel Salas entró al Oxxo. Lo vi entrar por la cámara antes de verlo en persona, lo cual en retrospectiva fue una ventaja porque me dio medio segundo para cerrar la boca antes de que llegara a la caja. La cámara de la entrada lo capturó claramente. La misma complexión, la misma cara, la misma chamarra de cuadros que siempre usaba en octubre. Él caminó a los mismos pasillos de siempre en el mismo orden de siempre. Tomó 2 coronas de refrigerador, tomó 2 rufles y se acercó al mostrador. Una cajetilla chica de Marlboro rojo, por favor. La misma voz ronca tranquila sin inflexiones particulares. Me quedé paralizado 3 segundos que se sintieron como 3 minutos. Luego el piloto automático se activó. Saqué los cigarrillos, los puse en el mostrador, escaneé todo. Son 12,200. Sacó el billete de 200 del bolsillo, doblado en la esquina derecha. Me faltan 12. Está bien, dije eso. Esas palabras salieron de mi boca solas sin que yo las eligiera. Llévelo. Daniel Salas asintió lentamente, tomó sus cosas y se fue hacia la puerta. La campanilla sonó al salir. Pasé los siguientes 40 minutos convenciéndome de que me había equivocado, que era alguien que se le parecía a él, que el duelo por las muertes ajenas a veces hacen cosas que te hacen ver a los muertos vivos. Me lo repetí hasta que llegaron las 10 y pude salir. La semana siguiente, mismo día, misma hora, Daniel Salas, los mismos pasillos, las mismas compras, el mismo billete doblado. Esta vez no le di el descuento. Esta vez fui más cuidadoso. Lo observé con atención específica con que uno mira algo que necesita catalogar. Lo que observé me perturbó más que si hubiera visto algo claramente sobrenatural. Daniel Salas se veía completamente normal. Respiraba, parpadeaba. Cuando tomó las coronas del refrigerador, dejó la condensación de sus dedos en el vidrio frío. Cuando pasó junto al cliente en el pasillo, ese cliente lo esquivó instintivamente. El tipo de ajuste automático que los cuerpos hacen cuando hay otro cuerpo en el espacio. Pagó y se fue. La campanilla sonó nuevamente. Nada de eso debería ser posible si Salas estaba muerto, pero yo sabía que estaba muerto. Esa noche, después del turno, fui a casa de mi cuñada y le pregunté sobre él con la suficiente indirecta como para no parecer loco. Mi cuñada lo había conocido de vista. Me confirmó que él había muerto. Me mostró la escala que alguien había publicado en el grupo de WhatsApp de la colonia. Héctor Daniel Salas Fuentes, de 44 años, falleció el 6 de octubre del 2021. El hombre que yo había visto 2 semanas seguidas en mi Oxxo era Héctor Daniel Salas Fuentes. Vino 4 veces más, siempre el mismo día, la misma semana, siempre entre las 9 y las 9:15, siempre el mismo ritual de compras. La 4ª vez me atreví a hablarle más allá de lo transaccional. Mientras esperaba que yo le diera el cambio, le pregunté que cómo estaba. Daniel Salas me miró y ahí fue cuando lo vi por primera vez. El fondo de sus ojos, en las veces anteriores, yo había estado tan concentrado en catalogarlo que no había mirado sus ojos directamente. Cuando los miré,
eran normales en forma y el color que tenían, algo que no supe nombrar en ese momento y que ahora, con más tiempo y más distancia, describo como ausencia, como si los ojos estuvieran, pero la persona detrás de ellos ya no terminara de estar del todo, como las ventanas de una casa que tienen las luces prendidas, pero de la que nadie sale. Bien, dijo, con la misma voz de siempre, sin más. Tomó su cambio y se fue. La quinta vez no vino solo. Entró al Oxxo a las 9:08. Hizo su recorrido de siempre, pero cuando llegó a la caja, detrás de él venía una mujer de unos 60 años, vestida de negro, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado. No tomó nada de los pasillos, solo se paró detrás de Daniel y lo miraba, no a mí, a él, con una expresión de que tardé en identificar y que al final reconocí como una expresión específica de una madre que mira a un hijo que está haciendo algo que no debería. Una mezcla de amor y de preocupación y de algo más firme que ambos, algo que en una persona viva llamaríamos determinación. Daniel Salas pagó sin voltear a verla, tomó sus cosas y justo cuando se daba la vuelta para irse, la mujer puso una mano sobre su brazo. Él se detuvo, se miraron un segundo, 2 o tal vez 3. No hubo palabras, al menos no palabras que yo pudiera escuchar, pero algo pasó entre ellos. Algo que cambió la expresión de los ojos de Daniel Salas, de esa ausencia fría a algo parecido a reconocimiento, a recuerdo y a aceptación. La mujer soltó su brazo, dio un paso hacia la puerta. Daniel Salas la siguió. La campanilla sonó 2 veces. Yo corrí hacia la puerta, abrí, miré hacia el estacionamiento, hacia la banqueta, hacia la calle. Ninguno de los dos estaba allí. El estacionamiento tenía 2 carros, ninguno con motor encendido. La banqueta estaba vacía en ambas direcciones hasta donde se alcanzaba a ver la luz del letrero. Simplemente no estaban. No volvió. Eso fue todo. 5 visitas y una despedida que no entendí del todo, pero que se sentía de alguna manera extraña y difícil de explicar, como algo terminado, como el cierre de un paréntesis. Estuve meses buscando a la familia de Daniel Salas, no para contarles nada de lo que había visto, sino para saber quién era esa mujer del chongo blanco y vestido negro. Al final la encontré. A través de mi cuñada, a una sobrina de Daniel, le pregunté con rodeos sobre su familia. Me contó que Daniel había sido muy unido a su madre Esperanza, quien había muerto 3 años antes del accidente, que Daniel había quedado devastado con esa muerte, que su familia nunca terminó de superarla. Me mostró una foto de Esperanza Fuentes en su teléfono, una mujer de 60 años, cabello blanco en chongo, vestida de negro. Era la misma mujer. Dejé el trabajo 6 meses después, ya que sonaba la campanilla entre las 9 y las 9:04, se me tensaba todo el cuerpo. Y cada vez que un cliente de una complexión media y chamarra de cuadros entraba por la puerta, necesitaba un segundo para respirar antes de atenderlo. No tengo ninguna interpretación completamente formada de lo que vi. No sé si Daniel Salas estaba atrapado en su rutina de vida, repitiendo como un disco rayado los movimientos de sus últimas semanas, porque eso era lo que quedaba. No sé si su madre vino a buscarlo o no sé si en realidad lo encontró o si fue lo que vi era completamente diferente a lo que creo que fue. Hay cosas que no tienen explicación suficiente y con eso hay que aprender a vivir. Lo que sí sé es esto: la noche,
que él se fue con ella caminando hacia la puerta, siguiéndola sin resistencia. Había algo en la postura de sus hombros que nunca había visto en las visitas anteriores. Los hombros estaban caídos de alivio, la cabeza levemente inclinada, como alguien que finalmente puede soltar algo muy pesado que ha cargado por mucho tiempo. Y pienso en eso. Cuando el insomnio llega y la mente va a lugares oscuros, pienso en esos hombros bajados de alivio y me pregunto si en algún lugar, más allá de los refrigeradores zumbeantes y los letreros de neón y las campanillas de puertas, Daniel Salas está sentado con su madre tomando un café, sin prisa para irse a ningún lado, sin nada pendiente, sin ninguna carretera que lo espere. Ojalá sea así. Ojalá sea exactamente así. Y así terminan estas 3 historias, aunque terminar no es la palabra correcta, porque ellos siguen allí. Rodrigo sigue esperando a las 3:04. Fernanda sigue sin poder pasar la banqueta. Héctor sigue mirando la puerta cada vez que suena la campanilla, y en algún Oxxo de México, ahora mismo, en este momento exacto en el que tú lees esto, hay un pasillo vacío, o eso parece. Suscríbete a Susurros del Más Allá, porque los muertos no descansan, y nosotros tampoco. Hasta la próxima, si es que hay próxima.